Dice la palabra del Señor, pero no miró con agrado a Caín, la persona, el ser, y luego al acto o las cosas y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y escuche esto: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, lo que Dios le dijo es: el pecado está a la puerta, pero lo que podemos traducir es: pero tú debes dominarlo. Eso es lo que quiere decir eso. El pecado está a la puerta, pero no nos ha dado Dios espíritu de qué. Bueno, digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, y estén cómodos. Gloria al nombre de Jesús. El pecado está a la puerta, pero nosotros podemos dominarlo. Quiero hablar de este tema que, bueno, he estado desde ayer meditando, y Dios me dio este tema que quiero compartir. Gloria al nombre de Jesús. Cuando se predica, se debe de hacer de acuerdo a la necesidad y permitir que sea Dios quien hable, porque es la palabra la que es espíritu y es vida. Pero la palabra que es inspirada por Dios, no toda palabra. El texto que leemos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 15 en adelante, cuando Pablo le dice a Timoteo: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque toda la escritura, y realmente el texto ahí está mal traducido, no es toda la escritura, es toda escritura inspirada por Dios, porque hay cosas que no son inspiradas por Dios. Lo que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y dispuesto para toda buena obra, es la palabra que es inspirada por Dios. Porque la palabra se da en tres cosas. Número 1, la inspiración. Número 2, la revelación. Y número 3, la iluminación. Por eso cuando Dios inspira la palabra, Dios la ilumina y la revela para poder tener el entendimiento. Y el entendimiento de las cosas es lo que hace que mi vida sea transformada, que mi vida pueda recibir un cambio, porque la palabra es viva y es eficaz. Y esa palabra que es viva y es eficaz es la que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y lo más profundo del corazón son las intenciones, son los pensamientos. Lo más profundo del corazón es la voluntad, los deseos. Eso es lo más profundo.
Y es allí donde la palabra cambia mis pensamientos, mis deseos, mis intenciones, amén, y las transforma, las regenera, amén. Por eso el hombre que es iluminado por Dios recibe un cambio, porque la palabra transforma esos pensamientos. Hay pensamientos de muerte, pensamientos de maldad, pensamientos hacia el pecado, pensamientos que son torcidos, pero al penetrar la palabra hasta lo más profundo, convierte. Eso es lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Oiga, convierte. O sea, transforma, cambia el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio ¿a quién? Oiga, al sencillo, al simple. Lo hace sabio. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios, Santiago capítulo 1, es pura, es benigna, es buena. Es una sabiduría para hacer lo bueno, para apartarse del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Quien ha sido ejercitado en esa sabiduría, amén, declara Santiago, da un fruto. Y es un fruto para salvación, para arrepentimiento, y no lo deja sin incertidumbre. Gloria al nombre de Jesús. Hemos leído un texto en el cual Dios le está diciendo a Caín, porque hay tres cosas que hay que tener presente, hermanos. Uno, el pecado. Número dos, que es un delito. Y número tres, lo que es la iniquidad. En Efesios capítulo 2, Pablo está diciendo, Él nos dio vida. ¿A quién? A nosotros. Nos dio vida porque estábamos muertos ¿en qué? Escuche esto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y hace la diferencia. ¿Qué es un delito? ¿Y qué es qué? Un pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Ese término, pecado, viene de una raíz. En griego es amartiología, que significa errar al blanco. De tal manera que pecado, hermanos, es esa falta a la transgresión o a la norma o a la ley o a la moral o a la ética de Dios. Porque quien establece que es pecado no es el hombre, es Dios. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que ese término entonces, pecado, que es del griego amartía y del hebreo jata, significa fallar al propósito divino de Dios. Y nosotros tenemos varios ejemplos. Éxodo capítulo 20, verso 16. No mentirás, no codiciarás, no fornicarás, no adulterarás. El pecado incluye cualquier acción, pensamiento, actitud que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es errar ¿a qué? Al blanco.
¿Qué es el delito? Delito es aquello que se hace con una intención deliberada o con una planificación. Es la transgresión consciente de la ley. Es la rebelión deliberada hacia la voluntad o al mandato de Dios. Ese era el delito. Hay dos términos dentro del ámbito judicial, que es el término culposo y el término doloso. Y se los explico de esta forma. Homicidio culposo es aquel que se comete sin la intención de matar a alguien. Una persona va en su vehículo, atropelló a una persona y la mató. Él no tuvo la intención de hacerlo. Fue un accidente, sea por descuido humano o un descuido mecánico, pero él no llevaba la intención de atropellar a esa persona. A ese hombre lo juzgan bajo un delito, ¿qué? Culposo. Y tiene una sentencia. Pero el delito doloso es aquel que se hizo premeditado con la intención de hacerlo. Porque él lo planificó, él lo estudió, él diseñó el plan, el programa y lo ejecuta. Ya él no tenía la intención o no tenía, ya no lo hace sin intención, sino con intención de agredir. Ese delito se llama ¿qué? Doloso. Y ya allí la sentencia es diferente. Entonces, si tomamos el delito culposo con el delito doloso, podemos compararlo a pecado e iniquidad. Porque en la iniquidad ya hay la intención de pecar. ¿Sí ve? Ya ahí es doloso, porque ya la persona va a fornicar, pero ya él va a planificar cómo fornicar. ¿Sí ve? Ya no es por ignorancia. Ya él ha hecho un plan, un programa, y voy a hacer esto, voy a seducir aquí, seduzco allá, hago una cosa, la otra. Ya no tomará por inocente Dios al culpable. Resulta que en la ley, para que vamos avanzando aquí, Dios había diseñado, porque escuche, en Números capítulo 35, a partir del verso 16, Dios aclara que el asesinato era aquel que tenía la intención deliberada o meditada. Y el homicidio era por accidente, así que eran dos cosas diferentes. Entonces allí también se ve doloso y culposo. ¿Por qué? Porque alguien podía por accidente matar a alguien. Él no planificó y tampoco él lo hizo con esa intención. Escuche esto. Deuteronomio capítulo 19, si me lo pueden colocar allí. Capítulo 19 del libro de Deuteronomio, verso 4 y verso 5. Escuche esto. Mire cómo dice. Y este es el caso de ¿quién? Porque hay una diferencia entre el homicida y el asesino. El homicida, escuche, y este es el caso del homicida. Huirá allí y vivirá aquel que hiriere a su prójimo como sin intención y sin haber tenido ¿qué? Enemistad con él anteriormente. Una persona estaba en el campo y de hecho la ley decía que si una persona estaba en el campo con un hacha y estaba, amén,
Mire lo que dice el verso 5. Muéstrame el verso 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo. O sea, se le salió el hierro y por accidente, ¿qué? Él no tenía la intención, él estaba cortando y tal, se le salta allí y hiere a alguien, a su prójimo, y lo matare. Él no tenía la intención. Claro, él se convierte en un homicida. Pero es que él lo hizo sin intención. ¿Cómo llama ese homicidio? Culposo. Porque no tenía la intención. Pero el que planifica como Caín. ¿Cómo es el asunto? Ya Caín era diferente. Porque Caín sí llevó a su hermano al campo. Y él ya en la mente tenía, lo voy a matar. Lo voy a matar. Por eso todo aquel que es tentado no diga que es de parte de Dios, porque Dios ¿qué? Cada uno es tentado ¿de qué? De su propia ¿qué? Y es atraído y es seducido y luego da luz ¿qué? Allí hay una premeditación. Allí lleva la intención. Allí él sí está obrando con conocimiento y con causa. De ahí lo que dice la Escritura. Amén. Escuche esto. Y abramos el texto o proyectemos. Libro de Hebreos. Porque todo está en la palabra de Dios, hermano. Capítulo 10. Verso 1. Por eso se hace la diferencia entre homicidio y asesinato, delitos y pecados. Son dos cosas muy diferentes. La una se hace con intención y la otra se hace sin intención. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 26? Porque si pecaremos, ¿cómo? ¿Pecaremos cómo? Hebreos 10, 26. Voluntariamente. Hermano, ¿es un delito o es un pecado allí? ¿Es doloso o es culposo? Porque ya se está haciendo, hermanos. Ya allí no se está haciendo sin intención. No, ya usted lo está haciendo con intención. Por eso pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces estas personas que por accidente atropelló a alguien, se les zafó del cabo el hierro y preciso, hermano. Y cuando hay un accidente, yo le digo una cosa, todo se sincroniza en el tiempo, en el lugar, en la hora. Eso todo, hermano, vea. Todo se sincroniza. Resulta entonces que cuando ocurría esto, cuando uno lee Números capítulo 35, verso 9 en adelante, vamos a abrir. Venga, hermano, ayúdenme rapidito, ¿verdad? Para que escuche. Cuando una persona no tenía la intención, o sea que era culposo, que era un pecado, no un delito, porque el delito, que era un asesinato, pero no un homicidio. Entonces, claro, había una forma de favorecer. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces, Dios, hermano, es que Dios siempre le ayuda al pecador. Dios está a favor del pecador, pero del que reconoce.
Porque el que encubre su pecado, pero el que lo confiesa, alcanza ¿qué? Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 9. ¿Qué dijo? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio y tendréis donde huya ¿quién? El homicida, o sea, el que no tuvo la intención. El que por ignorancia lo haya hecho, el que se equivocó, el que no premeditó. Gloria al nombre de Jesús. Porque el que peca deliberadamente ya era diferente. Hebreos 10 dice, el que pecaba deliberadamente, o sea, el que no lo hacía, hermano, sin intención, sino con intención, que él sabía que no estaba bien, pero seguía haciendo las cosas, ya Dios le dice, ya no le queda más. Porque si no le ha servido la sangre de Jesucristo, que es la que limpia todos los pecados, si no le ha servido la palabra, que es la que lo transforma, lo regenera, si no le ha servido el nuevo nacimiento, aleluya, que es el que lo transforma, entonces ¿qué le va a servir? Si no le sirve Cristo, ¿quién le va a servir? Eso es lo que dice Hebreos 10. El que peca deliberadamente, ya no queda más que hacer por él, sino el juicio. Porque es que ya lo que Cristo hizo, ya lo hizo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra nos transforma y nos regenera. Amén. El arrepentimiento nos acerca a Dios. El nuevo nacimiento crea en mí una nueva criatura. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué más hago por usted? ¿Qué más hago? Ya no queda más que hacer porque ya la obra de Cristo es perfecta. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9. Habiendo entrado Cristo una sola vez, hizo un sacrificio, vea, perfecto, suficiente. Y si a uno no le sirve el sacrificio de Cristo, ¿cuál sacrificio me va a servir? Si el único válido delante de Dios es la obra de Cristo en el Calvario, entonces ¿qué más puede hacer Dios por mí? Y ofreció un solo sacrificio. Y no dice por un mes y 2 meses o un año o 2 años. Un solo sacrificio, ¿para qué? Siempre. O sea que el sacrificio de Cristo, hecho hace más de 2000 años, fue vigente allá y es vigente hoy. Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos. Y ese sacrificio, hermano, es vigente. Así que si a alguno no le sirve el sacrificio de Cristo, dígame qué sacrificio. Dígame otro, hermano, dígame otro. Las obras. Las obras. Ay, pastor, que yo diezmo, ofrendo y ayudo al prójimo, esto, lo uno, un espíritu filantrópico, altruista. Eso le va a servir. Leas Efesios 2. No por obras. Eso tumba cualquier argumento. Para que nadie, porque alguno se puede gloriar, ay, es que yo, hermano, tengo un corazón filantrópico, o sea, un amor extremo hacia el prójimo. Altruista, o sea, tengo la capacidad de cumplir 1 Corintios 13, hasta soy capaz de ofrecer mi cuerpo por el prójimo para ser quemado. No sirve las obras. Mi justicia. ¿Será que mi justicia sirve? No, pastor, yo soy muy bueno. Yo me puedo poner paralelo con el joven rico del capítulo 18 de Lucas. Maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud, no adulterado, no fornico, no esto, no esto, no esto, no esto. Y Jesús le dice, pero aún te falta una cosa. ¿Le sirvió? Nuestras justicias, dijo Isaías, delante de Dios son como trapos de ¿qué? ¿Usted no ha visto que a veces uno hace trapito de la cocina por ahí húmedo varios días y después de eso, hermano, tiene un sahumerio que yo le digo que
¿A quién le ha pasado eso? Y uno dice, este trapito está oliendo como... Así dice la palabra, trapos de inmundicia. Mi justicia delante de Dios huele a trapo de inmundicia. El único aroma que Dios recibe. La justicia de Cristo imputada en mi vida, aleluya, impregnada en mi vida, de tal manera que Pablo dice, con la justicia de Cristo, para Dios somos olor fragante, olor de vida, ciertamente olor de vida para Dios, pero mi justicia, olor de muerte a los que se pierden. ¿Qué justicia quiere tener usted? ¿La trapo de inmundicia o el olor de vida? Tampoco sirve. Así que el que peca deliberadamente, hermano, no le sirve. Dios dice, si no te sirve mi obra, no te va a servir nada. No peques deliberadamente. Por eso el homicida, él no tenía la intención. Eso es lo que está diciendo. El asesino premeditaba. Pero el homicida, no, él lo hizo sin intención. Y uno no está suelto, hermano. Yo creo que aquí varios tienen su vehículo. Usted no está libre de que usted salga en el vehículo, se le atraviesa una moto y lo atropella y Dios no quiera que lo mate. Usted no tiene la intención. Seguramente pues hay una indemnización, un proceso civil, pero no un proceso penal. Penal va para la cárcel, civil el seguro pues tenga seguro para que lo indemnice, porque hay que ser responsable, pero usted no tuvo la intención, ¿cierto? Por eso usted no se va para la cárcel. Porque usted no iba en el carro, uy, allá va Hander en la moto. Ya es diferente. ¿Qué dice Valeria? Hay poder, dice Valeria, hay poder, no. Ya es diferente. ¿Qué es esa persona? Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira Moisés, cuando haya pasado Israel al otro lado del Jordán, vas a señalar una ciudad de refugio donde vas a colocar al homicida, o sea, al culposo, que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador. No morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Porque claro, alguno podía vengarse. Pero había que escuchar al hombre. No, es que yo iba en el camello y se me atravesó y lo mató. O yo estaba en el campo y estaba cortando la leña y el hacha se soltó del cabo y lo mató. ¿Sí ve? Y entonces señalaron unas ciudades. Y Dios es tan bonito, amén, que usted recuerda en ese capítulo 33 al capítulo 36, allí, amén, designan las ciudades y había que cumplir unos propósitos. Las ciudades tenían que estar, amén, bajo el dominio de donde había recibido las 12 tribus sus heredades. Debían de estar bien distribuidas. Y usted observa, porque no hay mucho tiempo de aclarar, pero ahí se lo dejo para que lo estudie. Nótese que allí se establecía varias cosas. Número uno, la ciudad de refugio primero eran designadas por Dios. Designadas por Dios. Número dos, debían de ser anunciadas por la palabra. Número tres, eran accesibles a todos. O sea, esas ciudades debían de estar cerca a cualquiera de las 12 tribus para poder ellos, en caso de un accidente, huir a esa ciudad de refugio y que no cobraran venganza, porque había que escucharlo. Número 4, debían de ser adecuadas para satisfacer las necesidades del que se refugiaba allí. Gloria al nombre de Jesús. Cada una de esas ciudades representaba algo. Y usted observa que los nombres de esas ciudades allí los declara. La primera, Cades. Segunda, Siquén. Tercera, Hebrón.
cuarta Beser, quinta Ramón y la sexta era Golán. Las 6 ciudades de refugio. Usted recuerda que cuando vino el juicio de Sodoma y Gomorra, Dios llevó a Lot y a su familia a una ciudad de refugio. ¿Cómo se llama esa ciudad de refugio? Dios se la señaló. ¿Cómo? Ait. Debían de huir allá, a una ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque venía un juicio y el que quiso escapar del juicio se iba para esa ciudad de refugio y seguramente allá preservaba su vida. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios está interesado, hermanos, que aquel que ha creído en el Señor y que comete una falta, se refugie en Él. Primera de Juan capítulo 2. ¿Cómo llama nuestro refugio? Si alguno hubiere ¿qué? Pecado. ¿Qué pasa con el que tiene un abogado que le va a decir, venga, usted se ha equivocado, sí, venga y estemos a cuenta, eso sí, no continúen lo mismo? Porque si continúan lo mismo, ya no has pecado simplemente, sino que estás cometiendo un delito, una falta dolosa, o sea, con intención de hacerlo. Ya no es por ignorancia. Ya estás premeditando hacer cosas. Ya estás maquinando. Ya eso es diferente. Una cosa es que yo me equivoque y el Señor me dice, abogado tienes. Pero otra cosa fue lo que hizo Caín. Porque lo que le está diciendo Dios a Caín, escuche esto. Caín podía hacer lo bueno o no hacerlo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a este hombre. Porque lo que Dios le dice a Caín cuando le habla, ¿por qué te has ensañado? Esa palabra ensañarse significa, aquí está Roberto, entonces yo lo piso. Y Roberto me dice, ay pastor, me está pisando. Y yo lo sigo pisando. Ay hermano, me está haciendo sentir dolor. Y yo lo sigo pisando. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy ensañando. Eso es. Es que a él le duele que yo le haga daño. Es que a él le duele que yo lo maltrate. Pero yo lo sigo haciendo. O sea, ensañar es como si yo me le estoy, ¿qué? ¿Cómo? Insistiendo en hacerle daño. Estoy insistiendo. Y Caín tenía una intención. El pecado está ¿qué? A la puerta. Hermano, el pecado está a la puerta o no está a la puerta de cada uno de nosotros. Hermano, está a la puerta. Así es. Usted sale a trabajar y el adulterio está a la puerta suya, la fornicación, el engaño, la mentira, la deshonestidad, todo está a la puerta. Todo está ahí a la puerta. ¿Por qué está a la puerta? Porque hermano, quien abre para que entre soy yo. Porque en mi vida hay uno que me ha llenado y se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Dios no comparte su gloria. Por eso el pecado se queda en la puerta. Se queda en la puerta. El que le abra la más mínima abertura, hermano, el pecado le mete la mano, le sigue metiendo la mano, le mete la cabeza, le mete los pies y se le entra. Y Caín no escuchó al Señor cuando le dijo, el pecado está a tu puerta, pero tú debes dominarlo. Gloria al nombre de Jesús. Tú debes, eres tú, Caín, quien debe dominarlo. Eres tú el que dice, ¿sigo
o no sigue. Mi pastor decía, yo no puedo, hermano, evitar que las aves del cielo vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan ¿qué? Nido. Yo no puedo evitar, y Pablo le llama a eso que el pecado nos rodea, nos asedia. Sí, nos rodea. Pero como yo soy luz, el pecado es tinieblas, la luz prevalece. Y aunque el pecado me rodea, cuando yo voy caminando, el pecado va haciendo esto. Pero si yo me detengo y doy lugar, Ananías, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Ananías y Zafira. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro, Ananías y Zafira? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara? Oiga eso. Llenara. O sea, es que el diablo, hermano, no llega con la manguera, con una gotera. ¿Cómo llama? El gotero. Y abre el corazón espiritual, una goterita, otra goterita, y gotera continua, ¿qué? Rompe la roca. Gotera continua llena, mi hermano. Deje usted una gotera en una pared. Una goterita. Y esa goterita le va generando humedad, humedad, humedad. Y gotera continua. Después de 3, 4 meses le tumba el muro. Una gotera. Una de las formas crueles como algunas personas torturaban era que las ponían en una pieza a que les cayera una goterita en la cabeza. Todo el día y toda la noche. ¿Sabe cómo terminan las personas? Locas, muertas, porque esa goterita continua le iba haciendo hasta huequito en el cráneo, hasta que lo perforaba. Oiga, una gota continua, perforar una roca, sí, continua. Y así que Satanás comenzó a llenar a Ananías, a Zafira, a Zafira, a Zafira, al punto que lo desvió para que ellos hablaran no de una forma culposa, sino con intención de mentir. Ya premeditaron, se pusieron de acuerdo, digamos esto, digamos esto, digamos esto y digamos esto. Así que Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes, verso 7, Génesis 4, verso 7, tú puedes ¿qué? Dominarlo. Y la razón por la cual la podemos dominar es por segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Léalo, leámoslo. Y ya vamos concluyendo. ¿Cómo dice? Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leámoslo todos, fuerte. ¿Cómo dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder. Ese poder, hermanos, es para poder. Poder para poder. Para sujetar. Para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para decir, amén, Filipenses 4, todo lo puedo en. Para decirle al pecado no y decirle al diablo, como dice la palabra en Efesios, resistí al diablo y él. Para que el pecado retroceda. Poder, dominio, para controlar mis pensamientos, mis emociones, para controlar mis impulsos, para controlar, hermano, mi vida.
dominio para dominar mi lengua, para dominar mis placeres, para dominar el pecado, dominio y amor. La fuerza que vence todo se llama el amor, porque el amor todo lo sufre, lo cree, no hace nada indebido, lo soporta esto. Caín tú lo puedes dominar, pero Caín no lo dominó con la intención. Premedito, planifico esto, lo uno, el otro. Se llevó a su hermano y tan, chao. ¿Y dónde está tu hermano? Y el hombre creyó que, quién sabe, como él se mantiene por allá, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé, yo sé lo que has hecho, porque la sangre de tu hermano está clamando delante de mí. Ve, hermano, uno no tiene necesidad de ir a llevar cosas a nadie. Tu justicia, mi pecado, mi maldad, vean, también sube. También sube. Caín, yo sé lo que hiciste. Y lo hiciste con intención. Y lo premeditaste. ¿Usted cree que David no premeditó lo que le hizo a Urías? Por eso Dios lo vio como un homicidio, no como un asesinato, porque él no tuvo la intención de, él tenía la intención de matarlo. Planificó todo, hermanos, todo. Cuando pecó con Betsabé, lo mismo. Mujer tan bonita, ahí está la puerta del pecado. Ahí está la puerta del pecado. Uy, esa mujer tan bonita. ¿Y quién será? ¿Cómo se llama? Esa es Betsabé. ¿Y quién es soltera o casada? No es soltera, es casada. Ahí debió ponerle freno a las cosas. Porque le dijeron, es la mujer de Urías. Póngale freno, es mujer del prójimo. Y la Biblia dice, no deseará la mujer de quién. Así que él comenzó a premeditar. La mujer de Urías, ¿qué importa? Yo soy el rey. Y Dios mirando todo eso. ¿Sabe cuál fue la diferencia de Caín y de David? Que David se arrepintió. Sí, se equivocó. Y él acudió a la sangre. Y acudió al Cordero. Y acudió a Cristo. Contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas conocido como un hombre, como un Dios recto y puro. Pero Señor, vuélveme otra vez a crear un corazón recto y un espíritu nuevo. Porque yo reconozco. Pero Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Altivo y orgulloso. Aún así Dios fue misericordioso, porque lo juzgó allá bajo la dispensación de la conciencia. Allá lo juzgó bajo esa dispensación de la conciencia. Así que, hermano, hay cosas que yo puedo hacer con o sin intención. Si tú lo haces sin intención, la sangre de Jesucristo. Pero si lo haces con intención, ya Dios no puede hacer nada más por ti, porque estás pisoteando a Cristo.